Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a exponer sobre lo que es la huelga. Nuestro equipo está conformado por el compañero Ray Pérez, la compañera Ana Barrios, Mernoldo Muñoz, Carlos Sequera, Darly Hernández y mi persona, Annie Castro. En primer lugar, a mí me tocó hablar sobre lo que es la huelga, que no es otra cosa que la abstinencia en forma de protesta de las actividades que normalmente se realizan, como por ejemplo, si las personas laboran en el campo, ya no lo hacen. Si las personas laboran en una institución pública, ya no lo hacen. Si son profesores, ya no dan clases, entre otras cosas. Puede darse a su vez la huelga de forma colectiva o de forma individual y están relacionadas en los ámbitos provenientes de los sectores donde se trabaja. Puede ser los ámbitos jurídicos, ecológicos, sociales, políticos, entre otros. Dentro del basamento legal tenemos que la Constitución en su artículo 96 y 97 habla claramente sobre lo que es la huelga y cuáles son sus especificaciones. También tenemos la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras en su artículo 486 al 492 que especifica cómo debe ser realizada una huelga. Dentro de los tipos de huelga tenemos en primer lugar la huelga extralaboral, que se ha puesto muy de moda en Venezuela, ya que es la huelga que se da por motivos políticos o cualquier otra finalidad que sea ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. Tenemos también la huelga de solidaridad o simpatía, es donde los trabajadores defienden un interés ajeno a su relación contractual, actuando sin embargo en apoyo a los trabajadores en un conflicto. También tenemos la huelga tunante o rotatoria, que se realiza en las distintas unidades de la empresa productiva o centros de trabajo con el fin de retrasar el proceso productivo o la coordinación de la producción. Además tenemos la huelga estratégica que afecta solamente o en este caso directamente al proceso productivo de la empresa, es decir, el proceso medular de la misma. La huelga de celo o de reglamento que consiste en la ejecución minuciosa del cumplimiento del reglamento. La huelga intermitente, que consiste en alterar en un momento determinado la normalidad de la cesación del. También existe la huelga de brazos caídos, que consiste en que los trabajadores no abandonan la fábrica, sino que establecen un turno de relevo permanente para ocuparla. La huelga también, la huelga escalonada, que consiste en una paralización de la producción progresivamente de las áreas productivas. Y por último tenemos la huelga general, que es la que se da no solamente en una fábrica, sino de manera local, es decir, la que se plantea simultáneamente en todos los oficios o varias localidades. Mi nombre es Ray Pérez y siguiendo la exposición de la huelga, voy a hablarle sobre los requisitos que deben cumplir los trabajadores para iniciar una huelga y los objetivos que se deben trazar o tener en cuenta para ir a una huelga. Es bueno señalar que la huelga es un derecho fundamental que tienen los trabajadores y nuestra Constitución lo consagra en el artículo 97. También no está de más señalar que la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, desde su artículo 486 hasta su artículo 492,
eh, nos indica el fundamento legal, ¿verdad?, para que los trabajadores vayan a una huelga. Los requisitos los encontramos en el artículo 487 de la Ley Orgánica de del Trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras. Y el principal requisito es que los trabajadores deben presentar un pliego de peticiones conforme al titular de dicha ley. También deben ser fijados los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no se verán afectados con la paralización de las labores. Y el último requisito es que debe transcurrir 120 horas desde el momento que se admitió el pliego de peticiones. Entre los objetivos que se deben tomar en cuenta para ir a un proceso o una acción de huelga es que el patrono tome alguna medida para que se les sean reivindicados los derechos laborales de los trabajadores, o que ya el patrono haya tomado una acción, una medida que le haya sido desfavorable a los trabajadores. Otro objetivo que se debe tomar en cuenta es celebrar una convención colectiva. Otro objetivo también es que se le dé cumplimiento a una convención colectiva que se haya pautado con anterioridad. Otro objetivo es que los trabajadores se plieguen a, a otros trabajadores que que estén en una huelga. En conclusión, los objetivos giran en torno a los beneficios a que se les sean reivindicados los derechos de los trabajadores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darlis Hernández. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los efectos, limitaciones y basamento jurídico de una huelga. Entre los efectos podemos decir que se dividen de dos maneras: los efectos de una huelga legal y los efectos de una huelga ilegal. Entre los efectos de una huelga legal tenemos que no puede existir lo que es la suspensión de un contrato laboral, la suspensión de un pago de salario o la interrupción de las obligaciones de las prestaciones. Esto quiere decir que ningún trabajador puede ser despedido o sancionado cuyo motivo sea una huelga. Entre los efectos de una huelga ilegal podemos decir que si se considera ilegal debe existir lo que es un incumplimiento de contrato. Ese incumplimiento de contrato es susceptible a un despido, cuyo despido puede existir también una sanción dependiendo de la gravedad del asunto. Por otro lado, es necesario e importante resaltar que si se llegase a considerar ilegal la huelga, el empresario tiene el derecho de demandar o de denunciar por daños y perjuicios. Por otro lado, tenemos lo que es el basamento legal. Ese basamento legal lo encontramos en el artículo 486 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras en adelante, donde nos da claramente que la huelga es la suspensión colectiva total de todas las actividades que hagan o realicen los trabajadores. Y al mismo tiempo nos explica o nos señala cómo debe realizarse esa huelga. Esa huelga principalmente debe contener pliegos donde expresen, ¿verdad?, y den a entender los motivos por los cuales no están laborando. Y además de eso, debe existir un cumplimiento de 120 horas para la realización o petición de sus actividades.
Buenas, mi nombre es Mernondo Muñoz, integrante del equipo número 4 de la asignatura Derecho Laboral Colectivo. Les estaré hablando del pliego de peticiones, el cual podemos definirlo como los documentos con los puntos a tratar por parte de los trabajadores en las convenciones empresariales. También se puede definir como las solicitudes hechas por los sindicatos o trabajadores no sindicados de índole económico o profesional por parte de los trabajadores a los empleadores. En cuanto a su objetivo principal es plantear solicitudes de forma equitativa, con causa justificada por parte de los trabajadores en asociación profesional a los empleadores, con el fin de que estos den una respuesta que satisfaga las necesidades de los trabajadores y que permita un equilibrio entre el trabajador y el empleador. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar sobre los trámites de pliego de petición. Como lo dijo mi compañero, el pliego de petición es el listado de necesidades que los trabajadores creen que el patrón debe satisfacer las necesidades en las condiciones de trabajo. En los trámites manejamos 3 módulos, donde el primer módulo es la notificación al patrón, la junta de conciliación y la decisión. Esos 3 módulos vamos a manejar los artículos 478, 479 y 480 de la Ley Orgánica del Trabajador. La notificación debe hacerse mediante un listado o una planificación entre el sindicato y el patrón. En menos de 24 horas, esa notificación debe hacer llegada al patrón mediante el inspector de trabajo, donde ellos en un lazo de 48 horas van a exigir a los 2 representantes tener 2 representantes y un suplente para poder sentarse a discutir la conciliación o el pliego de peticiones que están solicitando. Luego de ahí llegamos al artículo 480, donde tenemos el acuerdo o el desacuerdo por parte del patrón, y si no hay un acuerdo, entraría en la parte de arbitraje, donde el sindicato comenzaría a trabajar en base a las peticiones que no fueron aprobadas por el patrón. Muchas gracias.